mientras los niños ya entonces van saliendo, usted va abriendo su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a estar meditando. Seguimos con este periodo interesantísimo, espectacular, yo diría, de la era monárquica y del periodo corresponde en la taxonomía de la literatura bíblica, ubicarla dentro de la literatura histórica. Pero cuántas cosas podemos entender y comprender del carácter de Dios a través de estas contingencias históricas, sociales. Hemos querido aproximarnos a algunos de los grandes temas de la sociología de nuestra fe, de la experiencia colectiva que Israel tuvo y brindó como testimonio frente a las grandes preguntas que la cosmovisión cristiana tiene y las grandes respuestas que tendrá que brindar a una sociedad que demanda razón de su esperanza. Hemos visto cómo de manera inadvertida y quizás por el desdén de nuestros estudios, no habíamos podido advertir que incluso tenemos una definición de Estado y por cierto, muy poco favorable acerca de la definición del Estado que tiene la literatura bíblica. La concepción del Estado que nos consagra Samuel en su primer libro, en el capítulo 8 de Samuel, si usted le evalúa desde una perspectiva politológica, usted podría decir, oye, pero es que Samuel está adelantando con creces a los grandes críticos del Estado contemporáneo. Para nada podemos ver una defensa del Estado absolutista que le fue propio, por ejemplo, a Thomas Hobbes en su libro Leviatán, ni podemos ver tampoco el principio de razón del Estado que estuvo en Nicolás Maquiavelo, ni mucho menos vamos a poder ver reflejada en las páginas de la literatura histórica bíblica la concepción del Estado que adelantó particularmente el pensamiento del siglo XIX, tanto con Augusto Comte como con Marx particularmente, en donde el Estado vino a sustituir en el siglo XIX, curiosamente el siglo más ateo que ha conocido la historia, vino el Estado a sustituir a la idea de Dios en gran parte de la narrativa y en gran parte de la estructura argumentativa del discurso politológico del siglo XIX. Quizás el más influyente en el siglo XX, con nefastas y terribles consecuencias. ¿Cuántos podrán recordar que el superhombre nietzscheano, por ejemplo, ese sujeto que había dicho que Dios había muerto para la conciencia del mundo occidental, Dios ha muerto, decía Nietzsche, y era parte de la terrible, de la formidable tragedia que afrontaba la cultura, era la idea de que Dios había muerto para la conciencia del hombre moderno. En Ecce Homo, en el Anticristo, en su libro Así habla Zaratustra, Nietzsche parecía vaticinar el fracaso de todo el proyecto logoteórico occidental del cristianismo. Bueno, justamente ese superhombre nietzscheano, junto con el idealismo de Fichte y el idealismo alemán de Hegel, Fichte, el espíritu absoluto es alemán, la síntesis de estas dos posturas dieron ese engendro vergonzoso que todavía es una mancha en la historia de Occidente, que fue el movimiento nacional socialista, el nazismo. Con sus más de 6 millones de muertos en los campos de concentración, habrá que ver usted Auschwitz y ver cómo todavía hay lámparas donde el difuminador de la luz de las lámparas se hicieron con pieles de las personas que fueron sacrificadas en los campos de concentración. Hay un libro formidable sobre este tema de Viktor Frankl, ¿verdad? Y el sentido de la vida. Interesantísimo, el padre de la logoterapia. Sin embargo, pudimos ver cómo las ideas engendran, son muy peligrosas las ideas. En el mundo de las ideas podemos ver cómo podemos con entusiasmo y reflexivo abrazar algunas ideas que tienen implicaciones prácticas inimaginables para aquellos que quizás las concibieron. Es impresionante ver cómo las tesis de Nietzsche y y las tesis del idealismo alemán de Fichte, Dios después de todo es alemán,
el superhombre alemán tomó expresión en la visión del arrio, de la raza superior, y terminamos en una suerte de genocidio irracional, en donde la racionalidad ilustrada terminó demostrando de que por formidables que sean nuestros logros científicos, el hombre tiene unas mayores competencias para la destrucción incluso de su propia integridad. Pero no solamente fue la crisis del nazismo en Alemania y en la primera mitad del siglo XX. Hay que decir que el socialismo marxista tiene el tupé entre los gulags soviets, los campos de concentración de la Unión Soviética y la Revolución Cultural de China, tiene en su haber nada más y nada menos que 100 millones de muertos encima. Si esto usted le suma las campañas proabortistas que después del informe de Kissinger en el año 74 se adelantaron en las naciones del mundo occidental, se han ofrecido y se han inmolado en el altar del progresismo 1.400 millones de niños abortados desde los años 80 hasta nuestros días. Ese es el equivalente a la población de China. Quizás uno de los países más poblados del mundo, ya superado por la India. Si echamos los números, son mucho más que números. Estamos hablando de miles de millones de vidas comprometidas por razón de algunas convicciones políticas. ¿Es un tema serio la política? Decía Hannah Arendt, la célebre pensadora judía, la política es un tema muy serio para dejárselo a los políticos. Ahora, los políticos resienten que los teólogos y los expositores bíblicos hablemos de estos temas. ¿Por qué? Porque podemos señalar lo que el Señor dice acerca de esos temas. Y claro que, como dijo en una ocasión uno de los funcionarios nazi en Tribunal del Pueblo, así llamado por los que estaban juzgando a los que no tenían una obediencia irrestricta al planteamiento del nacionalsocialismo de Hitler, en el Tribunal del Pueblo, cuando fue interpelado algunos de los funcionarios públicos y algunas de las personas que no se sumaban a las campañas antisemitas que se estaban adelantando desde el poder, la respuesta que les dieron: ¿saben cuál es el problema de nuestro proyecto político con tu fe? Este es el problema que tu fe tiene con nuestra visión política. Ustedes predican que espíritu, alma y cuerpo tiene que estar consagrado a Dios. Y los nazis le decían a los cristianos: nosotros necesitamos la misma alma, el mismo espíritu y el mismo cuerpo para nuestro proyecto político. Yo necesito la mente, el alma, el espíritu y el cuerpo del pueblo, y no podemos rivalizar, porque Dios no puede rivalizar con el Estado en términos de objetivos de poder. El problema es que el alma de la gente de tu iglesia la necesito yo en el Estado para adelantar un proyecto político. Esto es un tema muy serio. Y por eso 3 jóvenes en Babilonia prefirieron ser arrojados en un horno de fuego. Por eso un Mardoqueo expone su vida cuando, prácticamente siendo un agente de inteligencia de los intereses de la nación hebrea, preservó la integridad de algunos excesos del imperio persa. Y ustedes pueden ver que prácticamente Amán por poco le quita la vida en el libro de la reina Esther. Ustedes podrán ver cómo Juan el Bautista fue decapitado por razón de hablar también de los principios de nuestra fe, y por eso es que consideramos que la fe bien entendida es un factor emancipatorio, glorioso y universal. No hay un solo derecho humano, no hay una sola verdad que merezca la pena ser defendida en cualquier tribunal que no esté presente en este libro. Desde nuestras libertades civiles hasta nuestros derechos humanos, todos están consagrados en este maravilloso libro. Y curiosamente, este libro tiene mucho que enseñarnos en este tema.
Lamentablemente, por razones de autocensura, yo no los puedo exponer todos, porque esto tiene un costo en términos incluso de libertad política. Si se dicen todas las cosas, esto es peligroso. Sin embargo, yo creo que la Biblia sí tiene para el lector claramente lúcido serias implicaciones. Por eso en Corea del Norte este libro es prohibido. A alguien se le ocurrió defender a Corea del Norte en estos días, en un programa de radio que yo estuve, y yo decía, oye, ojalá tú disfrutes la libertad que ellos tienen entonces. Pues es una cárcel enorme. Ahora, este libro a esta dinastía opresora, claro que es un libro peligrosísimo, porque este libro enseña que las rodillas de un hombre solamente están dobladas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay forma de rendirle culto a otra instancia cuando el único objeto de nuestro culto tiene que ser Dios. No existen caudillos mesiánicos, ya el Mesías vino. Para nosotros el Mesías ya vino y es nuestro Señor y Salvador. No tenemos expectativas distintas en un hombre porque la Biblia nos indica, es maldito el hombre que confía en el hombre. Y si tú crees que la esperanza de tu redención está puesta en un hombre, eres un idólatra. Y la maldición es inevitable en tu vida porque te vas a decepcionar profundamente. Tenemos un libro que dice que la verdad trae libertad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esto nos hace prevenidos frente a la manipulación de la propaganda y nos hace advertir de que la verdad sí existe, no como dicen los filósofos posmodernos, de que la verdad no existe. Hannah Arendt, tuve el gusto de que el profesor Giovanni me pasó un pensamiento de Hannah Arendt muy célebre de ella, donde decía el propósito político de los posmodernos de decirnos de que la verdad no existe, de que todo es relativo, de que todo depende de la perspectiva y de la subjetividad de quien interpreta el universo y el mundo, cumple un propósito no de decir que la verdad es relativa. El propósito no es esa visión que estéticamente tiene como cierta aura de progresismo, ¿no? Y hay gente enamorada más de la reflexión epistemológica, de la experiencia estética de la posmodernidad, que de la experiencia epistemológica de la posmodernidad. Disculpen quizás lo pesado de este editorial, que es prólogo a lo que vamos a hablar en un momento. Gente que está más enamorada de la idea, oye, todo es relativo, parece que si todo es relativo, todo vale. Todos tenemos la razón, y si todos tenemos la razón, cualquier gesto de proclamación de un evangelio que diga que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida es un acto de intolerancia inadmisible en la polifónica comunidad posmoderna, y por lo tanto hay que silenciar a un cristianismo que se quiere imponer como el único camino posible al Padre. Y hoy tenemos jóvenes con intimidantes la actitud misionera del joven posmoderno, de la generación millennials y de la generación posterior a los años 90, tienen vergüenza de compartir su fe en sus colegios, en las universidades, porque muchos de los jóvenes de hoy, abrevando de las fuentes culturales del mundo posmoderno, creen, por ejemplo, de que decir que Jesucristo es el único camino al Padre es un exceso cultural. ¿Cómo voy a decir yo que el único camino al Padre es Jesús si hay otras religiones? Y tenemos una generación de cristianos genuflexos débiles, que han hipotecado el mensaje con propósitos solamente de tolerancia posmoderna. Muchos de ellos han olvidado de que tenemos un compromiso valiente que cumplir. Y esto lo seguimos diciendo hoy y lo diremos mañana y lo diremos hasta que Cristo venga. No hay otro camino al Padre sino Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No hay una esperanza distinta.
En esto estamos comprometiendo la vida. Pero Hannah Arendt decía que el objetivo político de decir de que todo vale igual es generar una sociedad de confusión. Una sociedad de confusión donde la manipulación, claro, ya Maquiavelo lo había dicho, confunde, divide y vencerás. Ese es el lema de la sociedad posmoderna, es la resemantización maquiavélica. El divide y vencerás, hoy se puede traducir por confunde y vencerás. Vamos a saturar a la gente de información falsa. Nadie va a creer nada. Y cuando no crean en nada, van a ser borregos mucho más dóciles. Estamos ante formidables desafíos, iglesia. Y tenemos una actividad cultural que nos ve como un objetivo militar, el globalismo. Estamos ante una cultura no atea, sino ya claramente anticristiana. Es el tono de la cultura de hoy. Hay que decirlo, es anticrística. No se oponen a Buda, no se oponen a Mahoma, no se oponen al budismo zen, no se oponen a nada de eso. Más bien eso hay que promoverlo. Obama, después de que la señora Kamala Harris dijera en uno de sus mítines, un joven gritó por allá, Jesucristo es el rey, y Kamala se lo quedó mirando y dijo, tú estás en el mítin equivocado. Tú deberías irte para otro mítin más pequeño que está al final de la calle. Pero este no es el mítin tuyo, donde Jesucristo es rey y tú no cabes. Y este es el tono del mundo occidental contemporáneo. Tenemos una cultura anticrística. No es una cultura de tolerancia, hay que decirlo. Es una cultura anticristiana. Todos los valores de este libro pretenden ser desafiados ya por postulados políticos que claramente ya nos invitan a un desafío apologético. Vamos a ver qué tiene que decirnos, y continuando con nuestro estudio de los reyes, vamos a hablar de un personaje interesantísimo. Cuando la iglesia y el Estado se encuentran y cuando el Estado necesita de la iglesia, cuando un hombre de poder necesita que Dios intervenga en su favor. Interesante el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Vamos a ver qué tiene la iglesia y qué tiene el Señor que decirnos a todos nosotros, no solamente al hombre de poder. Miren, esa autora Hannah Arendt, yo se la recomiendo su lectura. Yo creo que vale la pena a los que hacen investigación social, a los que son profesores universitarios de esta casa de estudio, a los profesionales pues, y académicos de esta casa, que son muchos. Hannah Arendt, yo creo que vale la pena que usted la explore. En su libro Los totalitarismos y la condición humana, Eichmann en Jerusalén, que es otro testimonio periodístico. Ustedes saben que este personaje nefasto que adelantó Auschwitz por el Mossad fue capturado en Argentina y se lo llevaron secuestrado hasta Jerusalén para llevarlo a un juicio. Un nazi que se había escapado en Argentina, se lo llevaron el Mossad, se lo secuestró y lo puso en Jerusalén. El Mossad da miedo, muchachos. Esos bichos dan miedo. Lo cierto es que lo pusieron allá y lo pusieron. ¿Usted fue el que mató a todos los judíos? Sí, yo fui. Y escupía. Y ese escupitajo vale más que a toda la gente que yo maté. Así de radical era el asunto. Los judíos dijeron, hay que matarlo. Y Hannah Arendt dijo, ya va un momentico. ¿Saben cuál es la diferencia entre él y nosotros? Él es igual que nosotros. La diferencia es la posición que él ocupó dentro de un enajenante engranaje de poder. Y lo que aterra de esto es que lo que él hizo y lo que acaba de hacer escupiendo, diciendo que ese escupitajo tiene el mismo valor que los 6 millones de judíos que murieron, ustedes y yo lo podemos hacer también si estuviéramos dentro del mismo sistema. Eso se ganó la enemistad de toda la comunidad judía para aquel momento, pero ella tenía que ser coherente con un principio que creo que la Biblia acompaña. Nuestros agresores traducen también nuestra miseria.
Y yo creo que muchos de nosotros podemos resentir de algunos líderes, pero algunos de nosotros seríamos igual o peor que ellos de ostentar el poder. Cómo el poder puede corromper y cómo la naturaleza humana puede responder ante estímulos de una manera tan desfavorable, poniendo en evidencia el pecado constitutivo de nuestra naturaleza. Bueno, este editorial ya lo dejo hasta aquí para empezar a predicar. Esta es la introducción de algunos de los grandes temas que creo yo que pueden ser explorados de manera muy rigurosa y que, por supuesto, en algunos climas de mayor sin herir sensibilidades, se puedan hablar con mayor objetividad científica. Sin embargo, hoy creo que vale la pena que exploremos este episodio. Un general del ejército de una potencia militar llamado Naamán el sirio. Vamos a ver lo que nos tiene que decir la Escritura. Capítulo 5 de Segunda de Reyes. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido, y tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. He aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Que el Señor bendiga su palabra en este día y hable a nuestros corazones. Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ella sigue siendo y será lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos a trazarla bien, a poder exponer, oh Dios, el sentido primario, Dios, con el cual tú lo has compartido para tu pueblo, y que podamos ser todos mutuamente edificados en esta gloriosa verdad de nuestra dependencia en ti, de nuestra humillación ante ti y la necesidad absoluta que tiene el hombre, oh Dios, de doblegar su ser irrestrictamente ante tu presencia. Ayúdanos a que este noble propósito tenga lugar en nuestras vidas y podamos poner por obra lo que tu palabra nos enseña. En tu nombre damos gracias, Jesús. Amén y amén. Cuando la introducción del capítulo nos habla de un tal Naamán, un general, nos están dando ya algunas pistas biográficas interesantes para la interpretación de este enclave geopolítico. Estamos ante una potencia emergente, estamos ante la potencia que en este caso se estaba levantando, que era Asiria, y tenemos que decir que el mundo sirio, para el momento del profeta Eliseo, era una de las grandes potencias militares de su momento.
Estamos hablando de la sociedad en donde, si usted se pregunta cuáles serían las movilizaciones migratorias, donde la gente quisiera vivir, donde la gente quisiera establecer un hogar, un negocio, donde hayan garantías jurídicas para que usted pueda invertir sin temor a la sustracción o a la persecución a través de onerosas cargas fiscales o de cualquier otro tipo de ejercicio de restricción pública, la gente se hubiera mudado para Siria en los tiempos de Eliseo. Alguien hubiera dicho, oye, la verdad es que allá se está creciendo, allá la prosperidad es evidente, deberíamos montar el negocito allá en lugar de montarlo aquí. Se emigra en los pueblos, en Venezuela se emigró siempre con propósitos incluso de promoción social. Los intelectuales estudiaban en Francia en el principios del siglo XX, cuando estaba Gómez en el poder. La intelectualidad se formaba en Europa, no en Estados Unidos. Francia era el destino, y la generación del 28 venezolana, que fue padre de todos los adecos que nosotros conocemos, nuestros queridos adecos se formaron de la generación del 28. Son un personaje interesantísimo los adecos. A mí me llama mucho la atención y tengo que decirles que les tengo mucho cariño también. Les tengo mucho cariño a los copellanos para que no se pongan bravos también. Lo cierto es que estos fueron personajes interesantes, afrancesados, bastante con mucho esplendor cultural. La gente aprendía francés en lugar de inglés cuando quería hablar del idioma universal. Fue después de la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos realmente se convirtió en un horizonte, pero nuestros intelectuales iban a Nueva York o iban a París para formarse y después venir al país a contribuir a su desarrollo. Era el objetivo, ¿no? Experiencias migratorias como esa, bueno, les han dado canciones célebres como El norte es una quimera. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuete de arriar pavo. ¿Usted ha visto el fuete de arriar pavo? Flaquito y limpio. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuete de arriar pavo. Muchos vienen espantados. No era una experiencia benigna, pero generalmente se emigra con propósitos de promoción económica, profesional y cultural. Quiero aprender allá para luego traer a mi tierra y poder bendecir. Siria hubiera sido un extraordinario destino para la promoción académica de los jóvenes de los tiempos de Eliseo y para la promoción profesional y económica. Dirían, oye, una potencia militar. Y estamos hablando de que este personaje, que es el protagonista de esta historia, era general del ejército. Nos siguen dando algunos detalles. Del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y miren qué dato interesante, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Es interesante ver que, por supuesto, el autor de Reyes, a pesar de que la potencia era hostil a Israel, a pesar de que la potencia, los sirios siempre han sido hostiles a Israel, y toda la periferia de Israel ha sido hostil a Israel, Ismael y Esaú han perseguido a Israel siempre, a Jacob siempre, y ni hablar de los persas y de los judíos. Tienen problemas con todo el mundo, ya ustedes lo saben, y hay razones bíblicas para explicar eso. Las desavenencias entre Ismael e Isaac, las desavenencias entre Jacob e Esaú, son históricas. Hasta el día de hoy las estamos sufriendo. Bueno, lo interesante es que a pesar de la hostilidad de Siria, el autor del libro de Reyes nos está diciendo que quien le dio los triunfos al hostil gobierno sirio fue Jehová, dándonos una clave geopolítica para entender quién está moviendo las piezas del hilo, los hilos de la historia. Lo que está diciendo aquí Israel, mira, a pesar de que este gobierno y a pesar de que esta instancia cultural es hostil a nuestros intereses, yo tengo que reconocer que el artífice de las victorias sirias es Jehová. Esto nos está dejando bien claro cuál es la forma en la que los autores de la literatura histórica hebrea interpretan la historia. ¿Quién es el Señor de la historia?
Y esto es algo interesante, mis queridos hermanos. La semana pasada antepasada estuvimos meditando en cómo la visión que Dios le dio a Isaías después de la muerte de Usías vino a poner en perspectiva el quebranto emocional de la nación. Dije, oye, se te murió Usías, el hombre de la prosperidad. Se te murió el hombre que era el artífice de los grandes logros de ingeniería, de bienestar público, de extensión de la infraestructura nacional. El hombre que se hizo un portento económico y político, oye, murió, y de una manera dolorosa, porque murió de lepra por su propia presunción, pero nadie podía negar el valor que como estadista, que como administrador tenía. ¿Qué vamos a hacer ahora? Era la pregunta quizás del pueblo y del mismo profeta. Si ahora el hombre competente, el hombre fuerte, el hombre que podía orientar el rumbo del Estado no está presente, ¿qué va a pasar de la nación? Pues la visión que Dios le brinda a Isaías viene a responder gran parte de la inquietud nacional y les dijo, ya va, Usías se murió, pero déjame descorrerte el velo de la eternidad y te voy a mostrar quién está llenando con sus faldas el templo. Déjame recordarte quién está sentado en el trono de la historia. Déjame recordarte quién es el que quita y pone reyes, quién es el que abre y nadie cierra y el que cierra y nadie abre. Es el Dios Todopoderoso, a su nombre sea la gloria. Déjame recordarte quién gobierna soberanamente. Ahora parece que el autor nos está dando esta nota editorial que permite una comprensión mucho más exhaustiva de la filosofía de la historia, de la teología de la historia de nuestro autor. El Espíritu Santo está diciendo, sí, Siria tuvo logros, a pesar de que es hostil a ti, esos logros me los debe a mí. Yo soy Dios de Jerusalén, pero también de Damasco. Yo soy Dios de Jerusalén, pero también de Nueva York, de Caracas, de Buenos Aires. Y mis faldas cubren el templo y la tierra es el estrado de mis pies. Arthur Pink, en un libro formidable sobre la soberanía de Dios, yo creo que Arthur Pink es el gran expositor de la soberanía de Dios dentro de la literatura reformada contemporánea o moderna y contemporánea. Arthur Pink decía algo interesante: cultiven la piadosa perspectiva de interpretar la soberanía de Dios en cada aspecto de su vida. Qué bueno es que usted vea a Dios en cada pasaje, y aquí el autor está diciendo, ganaron los sirios, pero ganó por Jehová. Eso pone en perspectiva el poder y quién es realmente el que los tenta. Saber, cuando tú tienes claro cuál es la fuente, el origen auténtico del poder, no le das tanto crédito a la condición política y humana. Tú quitas la mano del hombre y pones la mano de Dios y todo se resemantiza. Todo se reinterpreta. Dice, las torpes manos de los hombres, Dios les está utilizando para llevar a cabo propósitos mucho más sublimes. Este Dios es soberano, no nos quepa la menor duda, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este varón grande, era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Vean, dentro del análisis gramatical hay pocas instancias gramaticales con tanto valor teológico como las conjunciones adversativas. ¿Por qué? ¿Por qué para mí tienen tanta importancia los aunque, los pero, los sin embargo, los pero, ni los ni, todas estas construcciones y estas partes invariables, en este caso de la oración, que vienen a brindar la estructura lógica del pensamiento, tienen un valor fundamental porque las conjunciones adversativas tienen la particularidad de permitirnos congregar dos realidades contradictorias dentro de una misma instancia. Y Søren Kierkegaard y don Miguel de Unamuno decía
que la categoría primaria para interpretar la condición humana es la paradoja y la contradicción. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hablo con conjunciones adversativas parece que estoy siendo muy objetivo a la hora de describir algo. Siempre hay un pero. No todo es bonito. La condición humana es adversativa y contradictoria. Tú ríes pero después vas a llorar. Tú abrazas pero te vas a tener de abrazar. Tú ahorraste y de repente te quedas limpio. Tú estás sano y de repente enfermo. Estás joven y después viejo. Estás alegre y después triste. Y hay tiempo para todo y parece que estamos pendulando en un agregado de contradicciones. Yo quisiera prolongar indefinidamente mis momentos de disfrute. Ahora, lo que el Señor persigue, a pesar de estas contradicciones de la vida, de que río y lloro, abrazo y no abrazo, me alegro y me entristezco, hay tiempo de guerra y tiempo de paz, lo que es glorioso en la experiencia cristiana no es que yo pueda modificar los tiempos, no es que yo pueda tener una historia en donde indefinidamente todo sea próspero, donde todo sea alegría. Lo que el Señor está proponiendo, mira, yo te propongo que invariablemente, independientemente de las experiencias que en tu pendular experiencia tú vivas, tú puedas tener gozo y paz, a pesar de estar en el tiempo de la paz, pero también en el de la guerra, tú puedas tener la misma paz que tenías en tiempos de bendición. Así como tenías gozo en tiempos de alegría, tengas gozo cuando te halles en diversas pruebas. Porque hay algo invariable dentro de tu experiencia, de tú tener una comunión con Dios. Y es que Dios no cambia. Dios no muta. Y la inmutabilidad de Dios es la garantía de que usted mantenga una paz invariable. El Dios que nos invita no a vivir por vista, sino por fe. Y caminando y peregrinando como viendo al invisible, es como decir, sí, Señor, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Miren las conjunciones adversativas. Aunque las ovejas sean quitadas de la majada y las vacas de sus corrales, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué logró entender en este caso Habacuc? Tengo un conjunto de contradicciones irreconciliables para la paz. La higuera no florece, las vides no dan fruto, las vacas no están en los corrales ni las ovejas tampoco. Se ha desboronado nuestro mundo económico, no hay producto del olivo, la vid tampoco produce, pero nuestro Dios es inmutable y entonces yo podré gloriarme en el Dios de mi salvación porque Él es el que hace mis pies como de ciervas y en mis alturas Él me hace andar. Puedo trascender esta contradicción, puedo trascender la realidad irreconciliable de una vida llena de contradicciones. Eres exitoso pero leproso. Qué doloroso debe ser, y yo me imagino la cantidad de complejos que habrá desarrollado si uno explora. Decía el doctor Cecilio Arrastía que cuando usted quiere explorar un personaje bíblico, tiene que hacerlo no solamente en nota gramatical e histórica, tiene que hacerlo en nota biográfico existencial. Tratemos de ponernos en el calzado de Naamán, un tipo valeroso. Oye, yo me imagino, todo el mundo habla, oh, caramba, pero es un tipazo. Muchacho, tú sabes, el tipo es un héroe de guerra. Un tipo que se las trae, un varón de verdad. Este es como los personajes bíblicos que echaba para adelante con 300 delante él solo. Un tipo, un atleta, un guerrero, un caballero auténtico de su nación. Yo me imagino que todo el mundo hablaba de sus logros militares, de su destreza militar, y hay que tener destreza atlética para ser un militar en ese tiempo. Ahorita las guerras son con botones y con drones. Antes eran que había que caerse a palo y había que tener destreza deportiva, atlética para poder ser un guerrero.
Yo me imagino que Naamán tenía todo eso y el esplendor y la fama de la gente, pero él sabía algo que la gente no sabía. Yo tengo en mi intimidad una vergüenza que no quiero compartir con el mundo. Él tendría una lucha personal que quizás opacaba, no importa los logros que conquistara socialmente, tenía algo en su haber que decía: yo no valgo nada realmente. Toda esta fachada de trajes donde tengo soles guindados en mi atavio, donde tengo esplendores y estrellas, hablando de logros sociales y de logros militares, lo que realmente está encubriendo detrás de esa fachada de esplendor es un leproso miserable. Leboeuf, en su libro Los disidentes del mundo antiguo, decía que los leprosos estaban en la ínfima categoría de la realidad social. Es que si a usted le dicen que va a visitar un leproso, usted le dicen, y el leproso te tiene un cafecito, te está esperando con un cafecito, el leproso, y está esperando para darte un abrazo. Hermano, hay que llenarse de mucha fe y hay que hacerlo. Tenemos que tener los elementos preventivos, pero como pastor yo me he expuesto a todo eso. Yo he visitado leprosos y he tenido que hacerlo. A pesar de que la enfermedad de Hansen, que es una enfermedad terrible, yo resiento de la comunidad científica internacional, de los que dan los premios Nobel, cómo no le dieron el premio Nobel de Medicina a nuestro Jacinto Combing. Yo resiento eso de la comunidad científica internacional. Nuestro Jacinto, centenario científico, murió de 100 años, hace poco, relativamente hace poco murió. Jacinto Combing logró desarrollar en sus investigaciones la vacuna contra la lepra, mis queridos hermanos, una enfermedad milenaria bíblica. Impresionante. Tú puedes creer que un venezolano, Dios le dio la virtud de poder revertir esta terrible enfermedad. Era tan terrible que en Venezuela teníamos una islita en el lago de Maracaibo llamada Providencia, donde nuestros leprosos eran recogidos y Simón Bolívar mandó acuñar una moneda para que solamente la emplearan ellos, para que la gente no tocara las monedas que ellos usaban. Esa isla usted la puede ver cuando pasa por el puente de la ciudad más hermosa del mundo, que es Maracaibo. Tenía que ser Maracaibo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay varios maracuchos, no se metan con nosotros. Hay bastante. Bueno, la isla Providencia tiene todavía las estructuras. Ahí, cuando les comento yo, en mi iglesia una vez fue un grupo de jóvenes, cuando todavía estaba activo eso, hace mucho tiempo. Esto me lo contó Marco Tulio Mora. Me dice que él hizo una visita a donde estaba el leprocomio y visitó allá algunos de los personas que estaban recluidas, y me dice que se consiguieron con un señor que no tenía dedos, no tenía los pies, estaba totalmente tullido, sin ojos, sin nariz, totalmente encorvado, y cuando escuchó que pasaba la caravana de los jóvenes dijo: ¿quién está pasando por ahí? Y les dijo: somos cristianos de la Iglesia de la Cruz. Y el señor, el cieguito leproso, empezó a dar gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, que nuestros hermanos nos están visitando. Que Dios bendiga a estos jóvenes y que el Señor traiga bendición a sus vidas por haber tenido bien a venir a compartir con nosotros, por orar por nosotros. Qué bendición, bienvenidos a nuestra casa. Y él dice que empezó a llorar todo el mundo porque él parecía un anfitrión de un palacio. Dice, este señor no tenía ningún tipo de resentimiento por lo que estaba viviendo y nos predicó. Y me dice, casi me convierto otra vez, muchacho.
Y el hombre empezó a hablar del Señor y empezó a decir que debíamos perseverar a pesar de las pruebas, de que teníamos que llevar fruto ante el Señor a pesar de nuestras adversidades, que no nos detuviéramos en nuestro camino espiritual. Y cayeron de rodillas los muchachos y el cieguito terminó orando por ellos. Y doy gloria a Dios por ese testimonio, porque eso es lo que el Señor puede hacer con todos aquellos que a Él se acercan. A su nombre sea la gloria. Qué bendiciones que el Señor puede regalarnos gozo en la tormenta. No quitando la tormenta, nos da un gozo aún en la tormenta. Ahora, qué maravilloso es poder ver eso, pero esa es una enfermedad terrible. ¿Sabe que la enfermedad de Hansen, uno de los grandes estudiosos de este fenómeno fue el doctor Paul Brandt, de la llamada enfermedad de Hansen? Y es que Paul Brandt, Philip Yancey escribió un libro donde prácticamente el libro está consagrado a las actividades de Paul Brandt y sus reflexiones sobre el dolor. Él decía, el dolor es una de las mejores cosas que nos ha pasado en la vida, porque el dolor nos previene frente a algunas agresiones. El dolor, cuando tú tocas algo caliente, te quitas la mano. Si te pullaste, te quitas la mano. Si te machucaste, te advierte. El dolor te advierte y te preserva. Paul Brandt decía, yo atiendo leprosos y mi mayor trabajo es devolverles el dolor a los que tienen lepra. Porque lo que pasa con los leprosos es que pierden la sensibilidad. Pueden meter la mano en agua hirviendo y en agua fría y no distinguen la diferencia. Un leproso viene y se golpea un dedo y no siente que se lo golpeó, se lesiona y pierde el miembro. Dejan de pestañear porque pierden particularmente la capacidad del reflejo, del pestañeo, se resecan y se tocan los ojos y pierden los ojos. No sienten, se insensibilizan en una enfermedad terrible degenerativa que en el antiguo Israel tenías que estar absolutamente execrado del campamento. La lepra terminó siendo una tipificación del pecado, porque particularmente el pecado hace lo mismo que la lepra. Tú practicas el pecado y poco a poco vas perdiendo la sensibilidad por la voz divina. Poco a poco tú vas perdiendo la capacidad de arrepentirte y de sentirte redarguido. Y si tú practicas un pecado hoy, te sientes mal, mañana lo sigues haciendo, te sientes un poquito menos, y después un poquito menos, y después llegas y te pasa lo del salmista en el Salmo 1. Empiezas a escuchar el consejo de los malos. Después que estuviste escuchando el consejo de los malos, tú te metes en el camino de los pecadores. Y sigues caminando y dices, bueno, ya escuché el consejo, ahora lo voy a poner en práctica. Y después que lo pones en práctica y te habitúas en él, te sientas en la silla de los escarnecedores a brindar una cátedra de cómo debe hacerse el mal. Y se te mete en la cabeza, yo puedo de alguna manera seguir haciendo lo malo sin tener consecuencias. Te haces insensible ante el pecado, ante la voz del Espíritu, y se te va haciendo un callo, y la lepra terminó siendo un tipo de la condición del pecador insensibilizado e inmundo, que no logra discernir el dolor que promueve y que se está promoviendo. Impresionante. Ahora yo me imagino los complejos que Naamán habrá tenido. Dios mío, yo tengo logros sociales, he podido disfrazar toda esta miseria detrás de logros militares y políticos, económicos, sociales. Estoy revestido de esplendor social, tengo todo lo que la gente desea. Yo lo tengo, pero soy leproso. Podemos advertir por su manera de responder cómo estaba predispuesto frente a algunas opiniones, ¿no? Y podemos ver, porque la piedra angular de la salud emocional y psicológica es la autoestimación. Yo me imagino que las respuestas que él brinda más adelante son un reflejo de sus complejos. Pero observe usted esto. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Y la muchacha que estaba allá como una esclava,
le dice a la mujer de Naamán: chica, debería el señor Naamán acercarse al profeta de mi tierra, porque allá, si él ora por él, Dios lo va a sanar. Miren qué interesante de lo que puede hacer una simple actividad de proclamación misionera. Nunca subestime lo que usted puede predicar, por modesto que sea. Usted puede ser un canal de bendición para una vida. Usted puede, con una simple invitación, con una simple oración, con un simple consejo, ser un canal formidable de bendición a tantas vidas. ¿No ha meditado en eso? No tiene que usted ser un televangelista, no tiene usted que ser una persona de influencia social o mediática. Basta con un buen consejo para que usted ponga en perspectiva una vida. Y mire qué relevante este consejo. Como el canal para esta gloriosa cadena de bendiciones fue un sencillo consejo de una joven. Ahora, observe usted que le dice, ¿cómo no? Y Naamán dice, así es la cosa. Porque a usted le dicen, mira, el cáncer lo curan en Alemania y usted vende sus corotos y se va. Lo curan en China. Muchacho, usted vende hasta pastelitos, lo que tenga que vender, y usted recoge sus calembitos y se va. Yo me imagino que Naamán dijo, yo tengo que salir de esto porque esto es una vergüenza para mí. La gente quizás no está del todo enterada, bueno, quizás sí, porque ya mucha gente hablaba de este tema y de hecho el consejo había orientado, pero Naamán sabía que había una crisis terrible en su vida. Qué tremendo debe ser la experiencia de Naamán, esconder la lepra detrás de logros sociales. Qué soledad tan terrible la de este hombre. ¿Cuánto tiempo habrá dejado de tener él intimidad con su familia y con sus seres queridos por razón del miedo al contagio, por razón incluso de separación religiosa? ¿Cuánta soledad estaban detrás de sus logros? Es una paradoja interesante que solamente el pero que está allí puede traducir. Era grande pero leproso. Ese pero tiene una carga biográfica impresionante. Ahora, se va para allá y el rey de Siria envía las cartas, y ya ustedes saben la historia. Le dice, mira, manda para que me cures al muchacho. El rey de Siria no supo redactar la carta y el rey de Israel no la supo leer. El rey de Siria le pasó lo que le pasó a una señora una vez, que estaba preocupada por su hijo porque estaba tomando malos caminos, y me dice, Jorge, yo te voy a traer a tu hijo para la iglesia para que tú me lo conviertas. Y yo le dije, yo no convierto gente. ¿Cómo que no? Ese es el Espíritu Santo. Ah, no, entonces yo voy a buscar un pastor que me lo convierta. No, yo no convierto gente, yo proclamo el evangelio. La labor de conversión es la del Espíritu Santo. Yo me imagino que en esa misma ignorancia, el mismo rey de Siria dijo, mira, me dijeron que vos por allá tenés la forma de sanámelo, sanámelo. Una visión pragmática, una visión quizás muy torpe de la interpretación de lo que realmente iba a suceder, pero la lectura que tuvo el rey de Israel fue también una predisposición propia de sus prejuicios. La potencia militar está mirando para acá. Y mira el anzuelo que me está tirando. Si yo no le curo a este tipo, ¿cuáles van a ser las implicaciones políticas? Yo voy a perder mi reino, voy a perder el curul, voy a perder el espacio de poder. Esta gente está mirando para acá. Mira si no quiere tomar una ocasión contra mí. Y miren, mis queridos hermanos, a veces sufrimos más por lo que interpretamos que por lo que realmente está pasando. Hay un chiste muy curioso para que usted entienda este principio. Usted puede de alguna manera anticipar algunos escenarios por sus propios prejuicios y pensar que Dios o que alguna gente quiera hacerle daño a usted por sus propios prejuicios. Está el célebre caso del tipo que le llegó la nota donde el vecino le dijo, se la llevaban mal, y le llegó la nota y decía, y llamó a la mujer, vení para acá, mira lo que me escribió este sinvergüenza. Vecino, présteme el hacha. ¿Cómo yo se la voy a prestar así? Y la mujer le dice, no, dame el papelito. Y dice así, vecino,
présteme el hacha. Y el tipo, así sí se la presto. ¿Quién cree usted que estaba leyendo? Dice lo mismo, vale, pero depende cómo tú la leas. Respondes a tus prejuicios, a tus predisposiciones, a todo ese aparato biográfico de tu interpretación cargado de temores, de inhibiciones, de cuántas cosas que paralizan tu progreso en la fe, porque el temor te paraliza. Y este hombre, el rey de Siria, interpretó mal quién iba a obrar, y el rey de Israel interpretó mal qué iba a hacer Dios y lo que Dios puede hacer en medio de la debilidad. Ahora, viene el protagonista, que es Eliseo, y dice, ¿por qué te rasgas las vestiduras? ¿Por qué esta puesta en escena de tanto histrionismo? Estás sufriendo porque no conoces a Jehová. Te rasgas las vestiduras, sobredimensionalizas los hechos. Le das mucho crédito a tu entorno y a tus detractores. Crees que tienen capacidad de lesionarte porque no conoces realmente al Dios al que tú afirmas adorar. Tu desconocimiento de Dios te tiene cargado de temores. Y es que no hay nada que traiga mayor libertad que el conocimiento auténtico de Jehová. Si usted conoce a su Dios, mientras más usted los explora, mayor libertad usted va experimentando. Sin embargo, el rey no la tuvo, Eliseo sí la tuvo. Y yo me imagino, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y usted sabe toda la parafernalia. Si una persona tiene complejos, hay un proverbio español muy sabio que dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que tú careces. Y José Martí, el prócer cubano, decía, el que tiene mucho por dentro necesita muy poco por fuera. Si usted es una persona que necesita ponerse unas gomas de marca, unas zapatillas de marca comercial, si usted tiene que ponerse una Tommy Hilfiger, que eso es un calembe en muchos casos, no. Yo me he visto en traqui. No tengo ninguna vergüenza. Dice, mira, y yo voy a pagar $100 más por la misma franela porque tiene una etiqueta diferente. No, esta es mejor. Yo las lavo y las dos se destiñen. Las he tenido y las pongo igualitas de feas. Pero hay un elemento de estatus que yo estoy comprando. Cuando tengo poco por dentro, necesito mucho por fuera. No, muchacho. Yo necesito un paltó inglés o italiano, porque un hijo del rey se tiene que poner un traje italiano. No, yo no tengo ningún problema. Al hijo del rey, si no tiene complejos, le sirve el mismo de Dorsay o de Montecristo. Si usted no tiene complejos. Ahora, si usted tiene complejos, necesita ese traje. Usted necesita desesperadamente suplir una carencia que sociológicamente usted no puede suplir a través de competencias personales. Esa necesidad compulsiva por utilizar y consumir algo que le brinde ostentación. Para mí un carro es funcional si me lleva de punto A a punto B. Y si me lleva con aire acondicionado, gloria a Dios. Pero usted cree que yo voy a comprometer, bueno, y esto puede, la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque por yo la necesidad de que alguien diga que yo tengo valor social por un carro que estoy manejando, muchos roban. Yo recuerdo que en los años 80 y 90, cuando yo estudiaba en el Liceo Baral, estaba de moda en Maracaibo atracar a los jóvenes para quitarle las gomas y los pantalones. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pues muchos amigos míos llegaban con marcas famosas y llegaban desnudos al liceo en interiores. Los atracaban en la calle, es más, mataron a algunos muchachos por un par de calzados. Es tan importante tener un calzado de moda como para matar una vida, para sustraer una vida. Es tan importante, es tan grande tu dolor emocional y tu complejo,
tu resentimiento, que eres capaz de matar a alguien por ostentar un símbolo de estatus. De ahí nacen las envidias y las contenciones. ¿Por qué ella tiene lo que yo no tengo? Y la que tiene el pelo lacio lo quiere tener ondulado. Y la que, qué belleza de pelo. Y ella tiene el pelo lacio. Y la otra dice, ve el pelazo que tiene ella. Si yo fuera ella, qué feliz fuera. Y la otra dice, si yo fuera ella, qué feliz fuera. Qué felicidad si yo tuviera. Siempre el pasto del vecino es más verde que el nuestro. Ahora, eso le va a pasar a usted y usted va a buscar caravanas y va a querer de alguna manera buscar el esplendor de caballos y su carro y llevar todo este séquito de personas para hacer ostentación de estatus, sobre todo si usted tiene complejos. Mientras más complejos usted va a necesitar encubrirlos. Una persona saludable emocionalmente, con una cristoestimación saludable, con una autopercepción mediatizada por el espíritu, en donde usted interpreta quién es en Cristo Jesús, no va a necesitar de todas estas estupideces. Se hace minimalista nuestra experiencia y podemos entender que podemos vivir con muy poco y podemos ser felices con muy poco. Y no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y se nos hace sencilla la vida y podemos disfrutar de cosas más pequeñas y de elementos menos ostentosos. Se nos hace menos pesada la carga por demostrarle al mundo que yo tengo una lepra que tengo que esconder detrás de una fachada de soles y de estrellas. Se me hace menos necesario esconder la miseria detrás de la fachada, cuando usted ya hace arreglos con Dios. Pero este hombre dijo, bueno, yo todavía tengo lepra, tengo que demostrar todavía al mundo que valgo, por lo menos. Tengo que decirle al mundo que tengo algún valor. Vamos el séquito y se acercan a Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Miren, si venía el general del ejército sirio, a mí me gusta entender esto en términos diplomáticos. Si para acá viene Putin, ¿quién va a recibir a Putin en Venezuela? El presidente Maduro. Si viene, ¿a quién digo para no meterme en problemas, Dios mío? Porque puedo meterme en problemas si invito a alguien para acá que no es bienvenido, o de aquí para allá tampoco. Pero si de acá, si viene un pastor para acá, invitado, ¿a quién le corresponde irlo a buscar? Tengo que buscarlo yo, ¿verdad? Si llega un diplomático importante internacional, si viene el primer ministro, lo asistirá el primer ministro. Si viene el ministro de Defensa, pues lo asistirá el ministro de Defensa. Viene el general del ejército asirio, el segundo hombre más poderoso de la tierra, y está llegando y está tocando la puerta de una provincia del imperio ya en decadencia, de un pueblo que está en abierta decadencia política, económica y social, a un pueblo del tercer mundo. Viene el general del ejército sirio a tocar una puerta. Lo debería atender el general del ejército de Israel, pero no encontró y dijo que falte respeto esta, y se desencadenaron todos los temores de Naamán. Yo me imagino sus complejos, sus inhibiciones. ¿Ve? No me están dando el valor que yo merezco. Y Eliseo, en lugar de tener una comitiva, una mesita con galletas y unos cafecitos para recibir, para darle la bienvenida, mandó al criado de Eliseo, ni siquiera él lo recibió, y mandó al criado y le dijo, ve, que manda a decir al señor mío que te vas a bañar, ¿oíste? Y te bañás 7 veces en el Jordán. Y le cerró la puerta y se fue. Usted se imagina cómo se sintió Naamán y dijo, estos me mandaron a bañar. ¿Estos qué se creen? Y ahí es donde viene la lucha de los complejos, ¿no? Y las cuestiones que pueden desencadenarse y ser detonantes del malestar emocional. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí. Ya Naamán traía un protocolo, ya Naamán le traía una agenda al Señor,
ya Naamán se decía, yo le voy a decir a Dios lo que Dios tiene que hacer conmigo. Yo soy el general, yo estoy acostumbrado a dar órdenes. Yo creo que el camino legítimo a seguir, lo que debió haber hecho el hombre de Dios es esto. Yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Ya él le llevó un protocolo, un aparato litúrgico. Ya él llevaba toda la estructura. Mira, Dios, tú tienes que hacer esto. Lo interesante, mis queridos hermanos, es que cuando usted le quiere dar orden a Dios, Dios a usted lo manda a bañar de vez en cuando. Esto es lo que queda claro de la historia de Naamán el sirio. Una extraordinaria experiencia. ¡Qué bueno! Tú me vas a decir a mí lo que tienes que hacer con tu vida, ¿no? Tú vienes de allá con toda tu arrogancia, con toda tu prepotencia, y tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer. ¿No se parece así a la forma en la que oramos muchas veces? Señor, toma el control. El Señor dice, yo no lo he soltado. La oración no es tanto para que yo tome el control, diría el Señor, como para que tú aprendas a aceptar el control que yo gobierno. No necesitamos cambiar la voluntad de Dios, necesitamos hacer la voluntad de Dios. Yo no tengo que darle cátedra a Dios de lo que Dios tiene que hacer. Yo tengo que doblegar mi ser para que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Yo no tengo que decirle a Dios, ven, levanta la mano, pon la mano en la parte afectada, yo te entrego los regalos y yo me voy para la casa. No se trata de lo que tú quieres que Dios haga. En la vida espiritual se trata de doblegar tu ser para que este corazón leproso, lleno de complejos, de inhibiciones y de temores, doblegue su ser ante la presencia del Señor y descienda al Jordán en humillación y se quite las vestiduras y las prerrogativas y desnudo como un niño te zambulla 7 veces en el Jordán para que el Señor te dé un nuevo comienzo. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto necesitamos aprender de esta experiencia? Ahora él se fue molesto y le dijo, oye, me mandaron a bañar. Y usted manda a bañar al que está podrido. Yo me imagino que Naamán estaría, ¿será que huelo malo? Se dio cuenta, qué pena no. Ya vais a ver lo que te voy a hacer para que respeten. Para que sea serio, como dicen los malandros. Para que sea serio. Ya vas a ver lo que te voy a hacer, el vuelto que te voy a dar. Yo me imagino a Naamán meditando ya en su ira. Hermano, cuántas bendiciones nos podemos perder cuando no nos humillamos. Cuántas experiencias espirituales nos privamos por no ser humildes, por batallar más con nuestros complejos que con el auténtico deseo de que Dios transforme nuestro ser. Qué importante es ser dócil a la voz de Dios, en lugar de yo generar esta resistencia revestida de piedad. Yo tengo serios problemas con el concepto de la confesión positiva que adelanta los movimientos neocarismáticos. Esto de decir yo declaro, yo decreto, y incluso ya en Colombia dicen yo te ordeno Dios. Yo te ordeno, Dios, que tú hagas esto. Eso no es bíblico, hermano. Por más vueltas que usted le dé y usted se aferre al texto de Proverbios de que la vida y la muerte están en manos de la lengua y que ese es el fundamento de que la voluntad de Dios está en tus labios, de que yo soy el que le doy la orden a Dios para que Dios lo haga, eso es una evidencia de ignorancia bíblica. Eso es sacar del contexto la afirmación de Salomón. Salomón no está enseñando que usted le va a dar órdenes a Dios, o como lo diría en este caso Miles Monroe, el expositor de las Bahamas, o algunos de los movimientos del movimiento apostólico y profético contemporáneo, que dicen que Dios es ilegal en la tierra. La legalidad de la terrenalidad es nuestra. Yo le doy permiso a Dios de obrar en la tierra cuando yo declaro lo que Él quiere, no puede hacer en la tierra. Yo le doy permiso a Dios de que lo haga a través de la declaración.
Pues el Dios de la tierra, el Dios de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los cielos, de la tierra y de debajo de la tierra, le dice al hombre que todo lo que él quiera hacer lo hace. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este Dios no tiene límites ni restricciones en su ejercicio soberano. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre la confesión. Y acompáñenme un momentito a Santiago, donde usted puede ver claramente que si ese fuera el sentido, Santiago no diría esto. Capítulo 4, verso 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Eso es declarar positivamente. Se supone que usted debe declarar que le va a ir bien. Hermanos, y yo cuando le pido a Dios que me vaya bien. Ni que yo estuviera enfermo mental para decirle, Señor, este dolor de muela que tengo, dame otra muela cariá. Me hace falta otra muela. No, chico, quítame este dolor. Pero aprendí que en la vida de oración a Dios no se le impone agenda. Yo no puedo llegar como Naamán. Yo soy el pastor de la iglesia Alfa y Omega. Y yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted levante la mano, ponga la mano en la parte afectada. En la parte afectada. Póngala allí y que se llene. ¡Qué estupidez! Ese Dios pagano no es el Dios de la Biblia. Esa es una caricatura del Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras, ya verás cómo responde ante la soberbia del hombre y cómo debe usted orar y acercarse a Él. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. No se supone que eso es lo que yo debo decir. Le pregunto a Guillermo Maldonado, ¿no se supone que yo debo decir que me debo traficar y ganar y que me vaya bien en todo lo que yo hago? ¿No se supone que eso es lo que enseña Cash Luna? Vamos a hablar con toda libertad porque estamos hablando de un tema que ya es público y notorio en la fe y tenemos que hablarlo con todas sus letras. ¿No se supone, Santiago, que eso es lo que me dijeron que yo debo hacer? Pero ¿qué es lo que debes decir? Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cómo se debe decir y orar? Así es que se confiesa. Amada iglesia, esto es el escrito está. Así se confiesa, en lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabe cómo usted se tiene que acercar al Señor? Como los 3 jóvenes en Babilonia, cuando llegaron y le dijeron a Nabucodonosor, nuestro Dios de tus manos nos puede librar. Yo le oro al Señor rogando de que me libre de todo mal. Él me enseñó a orar para yo ser librado de tentación y del mal. Otra posible traducción es del malo. Líbrame de todo mal. Mi oración es esa. Y los jóvenes en Babilonia le dijeron a Nabucodonosor, nuestro Dios de tus manos nos puede librar, porque es la confesión de la omnipotencia divina. ¿Cuántos creen que Dios es omnipotente? Ese Dios es omnipotente y puede hacer todo lo que Él quiere. No confunda esta concepción de la oración con un gesto de incredulidad. Porque alguien podría decir, no, es que los bautistas no creen en las sanidades, no creen en los eventos sobrenaturales, en los portentos. Hermano, está juzgando desde prejuicios teológicos e institucionales. Este predicador que usted está viendo aquí, el más pequeño de los ministros de esta tierra, hace 42 años le dieron 1% de probabilidad de vida. Con lesiones de primera, segunda y tercer grados en mi cuerpo, contaminado con una bacteria intrahospitalaria llamada Pseudomonas,
ya mi cuerpo verdoso hedía, y mi madre oró, clamó, rogó al Padre, y 42 años yo estoy aquí diciéndoles que soy testigo del poder de ese Dios. A su nombre sea la gloria. Yo puedo cantar como el cántico. Yo soy testigo del poder de Dios, no porque me echaron un cuento. Yo traigo las cicatrices. He visto gente sanarse. He visto gente que Dios la ha levantado. He visto cánceres en remisión absoluta. He visto lo imposible. Lo he podido ver por la gracia y la misericordia del Señor. Paralíticos en pie. Personas con VIH con remisión absoluta. Enfermos terminales de cáncer enterrando a los médicos que vaticinaron su muerte en 3 meses. Para mi Dios no hay nada imposible. Pero lo que la madurez espiritual te enseña es que así como he visto sanidades, he orado por algunos a los que el Señor ha dicho, no, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. A otros Dios les ha dicho, no. Y los jóvenes en Babilonia oraban así, nuestro Dios de tus manos nos puede librar y de tus manos nos librará. Porque yo clamo a Dios para que me asistan y que yo estuviera loco. Claro que quiero estar bien. Claro que quiero lo que mi corazón indica es lo mejor para mí. Pero el hombre que ha sido modelado por el poder del Espíritu Santo dice, no solamente creo que tú puedes hacerlo, porque mi Dios puede hacer todo lo que Él quiere, pero no quiere hacer todo lo que Él puede, por algún motivo de su amor que yo desconozco. Si Él no quiere sanarme o no quiere hacer lo que yo espero, sea en vida o sea en muerte, Cristo va a ser glorificado en nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. ¿Ha orado usted así? Si Dios quiere. ¿O no te gusta que Dios elija? ¿No quieres que Dios elija? ¿Tienes miedo que Dios elija por ti? ¿No conoces a Dios? Tengo muchas sospechas por el que no quiere que la voluntad de Dios se cumpla. Tengo serias sospechas de que no conoce al Dios al que invoca. Si hay algo que el no de Dios te enseña, es que cuando Dios dice no, en el viernes de dolores, es porque, amada hermana, amado hermano, te espera una mañana gloriosa de resurrección. Esto no es retórica para terapéuticamente brindarte un falso consuelo. Es más fácil de que deje de salir el sol mañana a que Dios falte a sus promesas. Puedes confiar en Dios a pesar de que Él te mande a bañar. Es impresionante cómo esto cambia nuestra perspectiva en dependencia con Él. Mis queridos hermanos, una de las mejores imágenes que Dios nos ha brindado cuando hablamos de dependencia en el Señor es la imagen del servicio, de la esclavitud. Usted es un esclavo de Cristo y los esclavos no le dicen al amo lo que el amo tiene que hacer. El esclavo hace lo que el amo dice se debe hacer. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se cumpla la tuya. Esa voluntad que es agradable y es perfecta, esa es la que yo quiero para mi vida. Mientras tú lo haces, mientras yo no lo entiendo, ayúdame a seguir glorificándote. Ayúdame a llevar fruto ante tu presencia. Ayúdame a perseverar a pesar de no entenderte, a pesar de no discernir a dónde llevas la barca. Ayúdame a seguir glorificando y exaltando tu nombre. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A su nombre sea la gloria. Y decía el patriarca algo más sublime: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. A su nombre sea la gloria.
Ahora tú vienes con tus soles y con tus estrellas a decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Te van a dar una pastilla de Ubicatex y te van a mandar a bañar en el Jordán. Usted va y se baña 7 veces, vaya. A Dios no se le dan órdenes. La oración no es para cambiar a Dios, la oración es para cambiarte a ti. El corazón que tiene que ser transformado es el mío, no el de Él. Tenemos una concepción infantil de quién es Dios. Ese Dios es alto y sublime. ¿Crees tú que puedes tú enseñarle sabiduría cuando ese Dios hoy pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo extendía las Pléyades? ¿Dónde estabas? Contéstalo si tú lo sabes. ¿Quién le dio la crina ondulante al caballo que no se detiene frente a la espada? ¿Quién le dio los meses de preñez a la cabra y a las gotas de rocío su tiempo? Contéstalo. Si tú lo sabes, debe ser muy antiguo. ¿Quién me dio a mí primero para que yo tenga que devolverle? ¿Quién me enseñó a mí sabiduría para que yo demande del consejo? La confusión es nuestra. El que requiere transformación soy yo. Y Naamán, sin embargo, dice: pues yo me voy de aquí, porque así no se trata a un general. Y se fue bravo. Y qué bueno con la gente con la que usted se acompaña. Cuenta mucho con la gente con la que usted está. Yo me imagino que un mal consejero le hubiera dicho lo que Kiko dijo: chusma, chusma. Y lo empuja. Vámonos de aquí. Y agarra los juguetes y se va. No, qué bueno es tener a una persona humilde y sabia a tu lado. Una persona madura en la fe. Qué bueno es la mentoría en la fe. Aquí hay hermanas y hermanos maravillosos que pueden brindarte una compañía en términos de consejería en momentos difíciles. Pues mis queridos hermanos le dijeron: chico, ¿vos te querés sanar? Claro que sí. Si él te hubiera pedido algo difícil, ¿tú lo hubieras hecho? Claro. Anda, bañate. Bañate, mijo, hacele caso. Es gran cosa. Tú te hubieras, si él te dice: ve, te vas a curar cuando le des la vuelta 4 veces la vuelta a coro, ¿lo hubieras hecho? Sí, lo hubiera hecho. Anda, bañate. Échate un bañito, chico. Y claro, la resistencia de Naamán era quitarse el uniforme. Y después de todo, decía Facundo Cabral: ¿qué es un general desnudo? Un hombre. Un general desnudo es un hombre más. Sus anclajes, sus resistencias, sus complejos iban a quedar evidenciados ante el mundo. Su vergüenza y su herida. Un general desnudo es un hombre más. Él no quería ser un hombre más, pero cuando nos acercamos a Dios, eso es exactamente lo que somos, porque Él no hace acepción de personas. Y tenemos que humillarnos en su presencia. Y haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Anda, bañate, chico. No hagas nada por contender, por querer ganar, por competir, por mostrar esplendor. Humíllate en la presencia del Señor y Él te exaltará cuando fuere tiempo. A su nombre sea la gloria. Y me imagino que se quitó con todo el gusto el flu. Y se quitó los atavios y los soles y los dejó en la orilla. Y se fue como un muchachito y corrió al Jordán, que es tipo de la humillación. Corrió a esas aguas y se bañó como un muchacho y se zambulló 7 veces en obediencia y salió con la piel de un niño. Así también nuestra vida será transformada cuando dejamos en la orilla las prerrogativas y todos nuestros anclajes y temores y nos zambullimos como niños en la presencia de nuestro Dios. Ese Dios tiene y puede brindarte una nueva vida en este día y cuando tú te acerques a Él. ¡Qué bendición! Y yo me imagino que Naamán dijo: chico, ve, me mandaron a bañar, pero valió la pena.
Y después que vio su herida sanada, dijo: aquí está el verdadero Dios al que todos los hombres deben de temer. Este es el Dios al que yo voy a servir de ahora en adelante. Después que salió con una vida nueva, la perspectiva también cambia. Y hoy usted necesita encontrarse con ese Dios, al igual que Naamán. Quizás cuántas cosas hoy te distancian de un auténtico encuentro con el Señor de gloria. Cuánta vergüenza quizás se esconde detrás de algunas fachadas. Y cuánta necesidad tenemos de encontrarnos con el autor y consumador de esa fe. Hoy Naamán nos enseñó una gloriosa lección. El Señor puede brindar un nuevo comienzo a todos los que estén trabajados y cargados y se acerquen a Él. Si usted puede acercarse en su cansancio, en su dolor, en su aflicción, si usted hoy puede decir como Naamán, bueno, si tengo que quitarme todas estas prerrogativas y anclajes y dejarlas en las orillas de mi vida, yo quiero hoy zambullirme en tu presencia. Yo necesito que mi lepra sea transformada en vida. Yo necesito que mi pasado de vergüenza sea transformada en una experiencia de gozo y de plenitud. Si esa es tu condición y tú necesitas una vida nueva, quieres dejar los soles y las estrellas en la orilla y quieres encontrarte cara a cara con tu Dios, allí donde tú te encuentras, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Y repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo creo en tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame y bautízame con tu Santo Espíritu. Y haz de mí una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Hay alguien que por primera vez haya hecho esta oración? Levante su mano en alto. Si alguien por primera vez ha hecho esta oración. Si todos ya la han hecho, veo puros rostros de gente que forma parte de la iglesia. Muy bien. ¿Levantó alguien la mano? Ah, la dama. Qué bendición. Dios te bendiga. Qué bendición. ¿Alguien más? Si esa es tu condición, voy a pedirle, Karina, acompáñala. Voy a pedirle, si es tan amable, permítame orar por usted, mientras la iglesia con un fuerte aplauso le da la bienvenida. Hay gozo en los cielos. Cuando un alma pasa de muerte a vida, hay gozo en los cielos. Permítame orar por ella y por todos aquellos, quizás por alguna inhibición, usted tendrá algún temor de entrar o de pasar acá al frente. Pero la Escritura nos dice, y esta es la palabra de fe que predicamos: si tu boca confesare que Jesús es el Señor, si en tu corazón tú crees que Dios le levantó de entre los muertos, ¿puedes creer eso? Y puedes hoy públicamente decir que Jesús es el Señor de tu vida. Si tú puedes confesar eso y creer eso en tu corazón, que Dios le levantó de entre los muertos, este sencillo acto de fe nos da un nuevo comienzo. Y hoy hay fiesta en los cielos. Aquí no hay ni la mitad de la fiesta. Estos son una cuerda aburridos. Arriba hay fiesta por esta gloriosa decisión que hoy públicamente, hoy usted ha hecho, ¿verdad? A pesar de las inhibiciones sociales que esto pueda tener, usted hoy ha tenido la valentía de decir: yo necesito al Dios que le dio un nuevo comienzo a Naamán. Claro que sí. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por ella para que Dios sea restaurando y bendiciendo su camino y su vida. Dios y Padre Celestial, gracias, maravilloso Rey. Gracias porque esta es tu obra, tu extraña obra, la que no entendemos pero sigues haciendo a través de los siglos y en medio de la cual tú quieres seguir dándote a conocer. Bendice esta vida, oh Dios, esta preciosa dama que hoy públicamente ha querido y ha necesitado de ti, Señor. Tu palabra nos promete, nos enseña, nos afirma que el que a ti viene, tú no le echas fuera. Bendícele, oh Dios, quédate en su vida, en su corazón, en su familia, en sus quebrantos. Transforma, oh Dios, su quebranto en baile. Bendícele, que tendremos cuidado como familia en la fe
como iglesia tuya en darte la gloria y la alabanza solamente a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bienvenida a la familia de la fe. Brinda el mejor de sus aplausos al Rey de Gloria. Vamos a despedirnos con mucha alegría y con mucho gozo. Dios les bendiga, hermanos.